Buenos días de nuevo. Después de la sesión con José Antonio Marina, vamos a la nueva mesa de debate. En esta mesa de debate tenemos, a ver si no me equivoco, empezando por el final, tenemos a Jordi García Viña, director de Recursos Laborales de COE. Okay. Hola, buenos días. Tenemos a continuación a Javier Valle, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos a continuación a César Bona, docente y finalista del Global Teacher Prize. Tenemos también con nosotros a Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado. Y por último tengo a mi vera a Ignacio Babé, secretario general del Club de Excelencia. Bueno, pues buenos días o casi momento aperitivo, tardes, etc. Todos le he presentado también a Jordi, sí. Ah, que empieces. Vale. Entonces, creo que tenemos la mesa comprimida en el tiempo y con algún cambio, así que vamos a empezar. Llevamos toda la mañana hablando del pacto educativo, de la posibilidad o imposibilidad. Entonces, Jordi, como creo que tienes cierta prisa, tienes la suerte de comenzar y plantearnos tu perspectiva con respecto al pacto educativo. Sí, compartimos micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por haber invitado a la COE a participar en este acto. En la COE estamos interesados desde hace muchos años en la cuestión de la educación. Eso hace que tengamos una comisión de educación y gestión del conocimiento que preside don Jesús Núñez y, por tanto, de alguna manera esa conexión que nosotros siempre abogamos entre la educación y la empresa está plenamente presente porque creemos que es uno de los aspectos absolutamente fundamentales. Yo voy a tratar de dar tres ideas que para nosotros son nucleares y que el objetivo fundamental es que sean nuevas y probablemente a estas horas es muy difícil ser novedoso. En primer lugar, se ha hablado mucho, seguimos necesitando un análisis del sistema actual, un análisis que permita una ordenación y que una vez se haya ordenado quede estable. Como mínimo nos hemos de dar un cierto tiempo de no cambiar las normas, de dar seguridad a los padres, a los centros, a los alumnos, para saber qué terreno pisamos. Y esto es muy importante, pero para tener esa seguridad, repito, hemos de tener ese modelo que queremos todos. En segundo lugar, es absolutamente fundamental que el sistema español, que lo es, tenga unos elementos de calidad, ¿no?, que aún estamos poco lejos de conseguirlos, pero es fundamental. Lo más importante de la educación no es si es blanca, verde, azul, sino si es de calidad. Si es de calidad, vamos a estar respondiendo a las necesidades de los estudiantes, de las familias, de la sociedad en general. Por tanto, para nosotros desde COE esa imprenta de calidad es absolutamente fundamental. Hemos hablado aquí, y a mí me gustaría repetirlo, de ese elemento también fundamental para nosotros de la libertad. Libertad de los centros, libertad de los centros de autonomía, libertad de los padres, libertad de los estudiantes. Es absolutamente fundamental que el Estado, que los estados, las comunidades autónomas, la administración dé un paso atrás y deje a los operadores de los centros educativos, los padres, las familias, a que sean ellos que probablemente son los que mejor conocen esa situación, ¿no? Cuando ahora me referiré al tema de la empleabilidad, es absolutamente necesario, ¿no?, que aquellos que conocemos cómo funciona el mercado de trabajo, en este caso las organizaciones empresariales, estemos presentes en la definición de esa conexión. Es absolutamente imprescindible, porque lo pagamos entre todos, que haya una eficiencia del gasto público. No es una cuestión de gastar más, menos, poco. Es necesario que nos concienciemos todos que con lo que estamos gastando se tiene que hacer un buen uso. Es absolutamente necesario. Y para esto lo que requiere es una evaluación continuada de todos los operadores que están en la educación, ¿no? Continua, y de todas las cuestiones. No hay excusa para dejar de evaluar, para dejar de analizar alguno de los operadores, porque a todos se les puede reclamar esa eficiencia del gasto público. Perdona, no quiero cortarte, pero como somos muchos y tenemos el tiempo comprimido,
¿Os parece que... ¿Me dejas el último que me queda? Sí. El último que me queda justamente era esa relación absolutamente necesaria de educación y empresa. Entendemos que la educación es muy importante porque formamos a personas, pero no nos olvidemos, al final, todos aquellos que hemos pasado por la educación, sobre todo por la posobligatoria, lo que estamos esperando es que la educación mejore nuestra empleabilidad. Y para eso el papel de las organizaciones empresariales, que repito, son las que conocen el mercado de trabajo, es fundamental. Disculpa. Nada, luego volveremos al tema de la empleabilidad, porque es interesante. Pero Javier, quería preguntarte, de los modelos internacionales, los modelos educativos, ¿cuál consideras que podría ser replicable en España y que realmente supondría un cambio? Ninguno. Es evidente, es decir, uno de los riesgos gravísimos que se corre es tratar de importar un sistema educativo pensando que en otro país va a funcionar igual. Yo recuerdo una conferencia de la OCDE que le preguntaron al profesor finlandés, oiga, ¿qué debiera hacerse en España para que el sistema educativo español se pareciera al finlandés? Y dijeron, hombre, deberían ustedes ser finlandeses. Esto es evidente. Es decir, hay tantos aspectos culturales, tantos aspectos de contexto, tantos aspectos de tradición política, social, educativa e histórica, que es imposible importar automáticamente un sistema de un país a otro y, por tanto, pensar que va a funcionar. ¿Qué podemos hacer de otros países? Aprender algunas cosas que pueden estar funcionando puestas en nuestro contexto para analizar si realmente podrían funcionar aquí o no. Por ejemplo, José Antonio Marina ha mencionado muchos elementos, muchos ejes del debate, el currículo, la financiación, el tema de la religión, la descentralización. Yo creo que muchos países precisamente han superado esos debates. Es decir, han superado realmente los debates de la privada sí, la privada no, religión sí, religión no, ciudadanía sí, ciudadanía no. Creo que no es ir al núcleo de la cuestión. Creo que el núcleo de la cuestión está en dos aspectos, si me permites, muy rápidos. Uno, el para qué y el cómo. ¿Qué es educar? ¿Educar es formar ciudadanos? Para mí no. ¿Es formar trabajadores solo? Para mí no. Educar es formar personas. Educar es enseñar a ser. Y ser es estar, es decir, en un mundo y en un tiempo y en un espacio geográfico concreto. Y no estamos enseñando para ser en este mundo globalizado y de las tecnologías. No estamos enseñando internacionalismo, no estamos enseñando, como decía José Antonio Marina, a trabajar bien las nuevas tecnologías. Eso es el cómo, eso es currículo. Ese es el enfoque competencial. Podría preguntar en la sala cuántos de ustedes saben cuál es el monte más alto de Marte, cómo se llama y cuánto mide. Esa es una pregunta de una prueba de diagnóstico. Esta es una pregunta que se da en el currículo. Es el Monte Olimpo, 26 kilómetros, por si tenían la duda. Doy por hecho que todos lo saben porque todos han pasado por el sistema educativo. Pues no, han pasado por el sistema educativo pero no lo saben. Hoy se siguen enseñando elementos de una manera no competencial. El enfoque de las competencias clave, que es un enfoque supranacional que viene de Unión Europea, hay que acabar de implantarlo definitivamente, y este es el qué se enseña, el currículo. Y otro es el cómo, desde un enfoque competencial, y para eso hay que formar al profesorado en enseñar por competencias. El profesorado en este país, desgraciadamente, sigue sin saber qué son las competencias, sigue sin distinguir capacidades, habilidades, destrezas, competencias. ¿Se imaginan un físico que no supiera distinguir velocidad de aceleración? Pues muchos profesores utilizan igual habilidad, destreza, competencia, le dicen a un chaval, tú no tienes aptitudes, tienes muchas destrezas con esto. Creo que la formación del profesorado inicial y permanente hay que darle una vuelta. Y para eso lo que hace falta, en vez de tanto mirar fuera a veces y tratar de copiar cosas de fuera, como el modelo dual en la formación profesional, que puede estar fantástico en Alemania, que tienen innumerables empresas y un tejido empresarial y una cantidad de marcas que no tenemos aquí, ni la cultura empresarial que tenemos aquí para la formación, ni el tejido empresarial que tienen ellos. Por tanto, hay que reflexionar sobre eso del copiar. Antes que copiar, hacer reflexiones importantes sobre cuestiones importantes. ¿Qué es educar? ¿Qué es calidad de la educación? ¿Cómo combinamos, efectivamente, excelencia y equidad para llegar a la verdadera calidad? Hacen falta debates, no tanto de formas, cuanto de fondos de qué es educar, de cómo educar, de qué es calidad. Y por último, un solo matiz sobre una palabra que a mí me espanta y es la que más sobrevuela en todo esto, y es el pacto. Yo no quiero un pacto. Hace ya 10 años que el grupo de investigación trabajamos sobre una idea que no es el pacto, es el Acuerdo Nacional por la Educación. En un pacto se mercadea, en un pacto se compra, se vende, alguien gana, alguien pierde. Es esta idea de qué me das, qué te doy, qué podemos cambiar de cromos, la religión por la ciudadanía. No, yo no quiero un pacto, yo quiero un acuerdo nacional, yo quiero sentarnos a ver en qué bases coincidimos para a partir de ahí construir la revolución educativa. El sistema educativo no tiene que evolucionar,
tiene que revolucionarse porque estamos evidentemente en una revolución de la sociedad del conocimiento. Gracias, Javier. César, en tu caso me gustaría preguntarte como docente, ¿qué armas debería o qué herramientas debería tener el docente que realmente permitieran llevar a cabo esa transformación educativa? Bien, en primer lugar decirte que ya venía ilusionado aquí hoy porque decía, ¿no? Si uno siempre mira las cosas con esperanza, ¿no? Entonces cuando se hablaba, va a haber una reunión sobre el pacto. Entonces yo he venido aquí con ilusión y casi como con una carta dirigida a los Reyes Magos, para pedir cosas desde alguien que está diariamente en las aulas, ¿no? Entonces, es verdad que ha sido un placer escuchar al señor Marín y escuchar, sobre todo lo que hemos hablado ahora también de la importancia de crear personas, ¿no? Que a veces se nos olvida y ahí estoy totalmente de acuerdo. No es solo buscar la empleabilidad, que obviamente es importante, porque para mí la escuela es muchísimo más, ha de ser un lugar donde se enseñe para la vida. Según esto, cualquier movimiento que haga un maestro cada día en el aula ha de influir para hacer ciudadanos globales y ciudadanos que piensen más en los demás también que no solo en él mismo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos de la educación que debemos tener en cuenta, que es hacernos no solo mejores individualmente, sino también colectivamente. La verdad es que hago referencia ahora al debate que hubo en televisión, al debate previo a las elecciones. Los candidatos liquidaron el tema de la educación en cuestión de segundos. Y yo creo que miles de españoles sentimos una mezcla de decepción y de incredulidad, ¿no? Porque estábamos deseando que algo que realmente cambiara. Y hace unas semanas, cuando hubo un programa en la 4 sobre deberes, y al final también salieron cuatro representantes de fuerzas políticas, todos yo creo que lo miramos con un poco también de ilusión, o como una segunda oportunidad para ellos, para ver si realmente llegaban a acercar posturas, ¿no? Entonces fue curioso y quería compartirlo con vosotros porque escribieron 2 ideas en un folio y lo cerraron. Entonces luego ya, una vez escritas, leyeron lo que habían puesto y todas las ideas de todos eran absolutamente fantásticas, sin hablar. Cuando empezaron a hablar se acabó la magia. Empezaron a echarse cosas empezaron a echarse en cara cosas unos a otros y los ceños fruncidos, que es como yo lo veía de forma simple, y las voces elevadas sustituyeron a esas ganas de provocar cambios en la educación. Si hubieran repartido esos papeles entre ellos y hubiéramos jugado una partida de cartas, todos habrían tenido buena mano, todos. Y entonces, obviamente, necesitamos más ganas de cambiar, primero en la gente que nos representa, que quiere representarnos, ¿no? Más ganas de dialogar. Estamos viendo estas semanas que no se consigue un diálogo y es triste cuando se pide que nosotros enseñemos a los niños a dialogar también, ¿no? Y cuando se habla de pacto, que me ha gustado mucho más, como has dicho, acuerdo, muchas veces se olvida lo más importante, y son los niños, las niñas, los adolescentes y las familias. Y he de decir un ejemplo. Estábamos un día en un programa de radio hablando sobre el pacto. Yo había sido invitado allí como aquí para aprender. Y era curioso porque estuvimos hablando 1 hora en un instituto, en un programa en directo, y había 100 estudiantes de bachiller sentados y yo les miraba las caras mientras hablaban los que estaban conmigo y estaban muertos de aburrimiento. Y estábamos hablando de educación. En ningún momento se les pidió la palabra. Yo considero que es fundamental contar con los maestros, con los padres y con los niños sobre todo, ¿no? Hablar de herramientas, me he ido por las ramas como ves, sí. Pero bueno, si quieres... Te lo admito. Pero quiero contaros algo curioso que normalmente a lo cual no tenemos muchos acceso, ¿no? Luego te preguntaré, o me preguntas sobre las herramientas y yo si quieres te las digo si tenemos tiempo. Mirad, un trozo de realidad educativa que sucede y que he traído aquí para que lo escuchéis. Os pongo el supuesto real de un alumno o alumna que actualmente está en 3º de carrera de magisterio, a un año de cumplir su sueño de trabajar ya en una escuela por primera vez, de dar clase a una media de 100 niños por año. Habrá nacido esta persona en 1995, empezando el colegio en 1998 y graduado en el 2007. Vivió en esa etapa con la LOGSE de 1990 al 2006.
Empezando secundaria en 2007 y habiéndose graduado de bachiller en 2013, ha aplicado lo que se pidió en la LOE, en 2006 a 2013. Habrá comenzado la universidad en 2013 y, si todo va bien, se graduará el año que viene, en el 17, y para eso habrá estado respirando la LOMCE de 2013. En primero de carrera, del 13 al 14, los profesores no habrían podido explicar la LOMCE como ley definitiva, ya que todavía era inestable. Así que este alumno o alumna aprendió y memorizó la LOE. En segundo de carrera, del 14 al 15, la LOMCE ya parecía algo seguro, así que aprendió y memorizó la LOMCE, haciendo hincapié en los estándares de aprendizaje de todos los cursos de educación primaria, desde primero hasta sexto. En tercero de carrera, del 15 al 16, tuvo que adaptarse a la nueva reforma aprobada en diciembre, que suponía que todas sus unidades didácticas y programaciones anuales debían tener estándares de aprendizaje únicamente en sexto, en los demás cursos no. Y estos maestros y maestras, en junio saldrán miles de nuevos maestros y maestras, van a salir con este batiburrillo. Y es el batiburrillo que hemos estado viviendo todos los que hemos estado viviendo la educación en estos años. Entonces, si encontráis dos palabras que se acercan más a dificultad y a habilidad juntas, que sea más allá de malabares, eso es lo que hacemos los maestros cada día en el aula, y es lo que tienen que hacer los padres también para educar a sus hijos. Luego ya te contaré las herramientas. Vale, muchas gracias. Francisco López Rupérez, también para que se salga por las ramas, pero ¿es la centralización o descentralización autonómica la solución a todo el problema de las leyes y la manera de conseguir ese pacto o acuerdo educativo? Vamos a ver, la centralización o descentralización puede ser enormemente efectiva o un desastre en función del grado de lealtad institucional que exista entre las administraciones. Lealtad o deslealtad institucional que exista entre las administraciones. Indudablemente, cada país es tributario de su cultura, de su tradición. Y el nuestro tiene los antecedentes que tiene y que a la vista están. Luego, por tanto, no hay una fórmula mágica que nos permita asegurar que una educación centralizada es mejor que una descentralizada, o viceversa. Porque en el panorama internacional existen modelos descentralizados enormemente efectivos y modelos centralizados enormemente efectivos. Ahora que yo creo que ese no es el problema. Bueno, desde luego, yo quisiera compartir con ustedes algunos elementos, no exhaustivos, porque no ha lugar, pero significativos del porqué del pacto educativo. Y de uno de los problemas que debemos salvar, problemas de fondo, no son problemas de cuestiones concretas, sino que derivan de una experiencia en la gestión del sistema, entendido en sentido macro, desde una visión macroscópica del sistema en su conjunto. Y cuando uno analiza el devenir de la educación española en las últimas décadas, se encuentra con algunos elementos que no han favorecido en modo alguno el avance de la educación y que tienen que ver con la gestión institucional. En mi opinión, la gestión institucional de la educación española ha sido una gestión caracterizada, por una parte, por su carácter esencialmente burocrático y, por otra, por la carga enorme ideológica que ha padecido esa gestión institucional. En relación con el carácter burocrático, hay que decir que las burocracias en las sociedades avanzadas tienen un papel de ejecución de la visión, de las concepciones de los decisores políticos. De manera que no es que me esté metiendo con la burocracia como un enemigo del progreso, en modo alguno. Si España ha sido capaz de integrar de un modo eficaz
a las nuevas generaciones de niños y niñas que se han incorporado por la vía de la inmigración de carácter económico ha sido porque tenía detrás unas burocracias potentes. Si España fue capaz de implementar los acuerdos de la Moncloa, que supusieron la incorporación a las aulas de cerca de 1 millón de alumnos, fue porque disponemos de burocracias sólidas. Si es necesario montar X aulas en N centros, y somos capaces de hacerlo de un modo centralizado, es porque se disponen de burocracias sólidas, de aparatos burocráticos poderosos. Pero ahí acaba la capacidad de las burocracias. Las burocracias no están concebidas ni entrenadas para innovar. Y el contexto socioeconómico tan acelerado, tan cambiante que vivimos, requiere de una capacidad de adaptación del sistema que, francamente, no se ha visto. Es decir, se ha visto un enfoque estático, con la trampa del dinamismo del cambio de las normas, pero en el fondo las soluciones que se han planteado no han tomado en consideración los grandes desafíos del contexto, los grandes desafíos de digamos, de un futuro que parecía emerger en el horizonte, porque no sé lo que nos pasará, puede ser que no, en la próxima década, pero hasta ahora el futuro se veía emerger por el horizonte y había tiempo para prepararlo. Yo he tenido la oportunidad de estar como consejero de educación en la OCDE, digo la OCDE, también lo he estado en la UNESCO y en el Consejo de Europa, pero particularmente en la OCDE. Y la OCDE ha avanzado por dónde iban las líneas del cambio socioeconómico a nivel global. Y hemos tenido tiempo para poder captar ese mensaje y preparar el futuro. Y, sin embargo, no lo hemos hecho por ese enfoque esencialmente burocrático de la gestión institucional. ¿Y qué decir del carácter fuertemente ideológico de la orientación de las reformas educativas? Yo creo que en eso no merece la pena detenerse demasiado. Hemos confundido, sin que tenga que ver con lo ideológico, aunque también, hemos confundido en nuestro país los inputs con los outputs. Hemos confundido y hemos tomado como resultados lo que eran inyección de recursos en el sistema. Y si nosotros hemos gastado más, eso ya en sí mismo era un resultado. Craso error. Es un elemento de entrada en el sistema. Pero después tenemos que ver cuál es el impacto de esa entrada en el sistema, en el propio sistema, y qué resultados hemos obtenido. Y hasta hace poco tiempo, es decir, cuando digo poco tiempo, quiero decir principios de siglo, de la mano de dos factores a nivel internacional decisivos, que son el proyecto PISA, por un lado, con todas sus críticas, y la estrategia de Lisboa de la Unión Europea, por otro, es a partir de ese momento que el papel de los resultados ha empezado a abrirse camino en nuestro sistema educativo. De manera que tenemos que cambiar aspectos que tienen que ver con la concepción a nivel amplio, sin perjuicio de los detalles, pero me tocaba un poco, digamos, hablar o reflexionar, compartir algunas reflexiones con ustedes, ya digo, no exhaustivas, en lo que hace referencia a la visión macro del sistema. Entonces, esa visión tiene que inspirar los acuerdos nacionales en favor de la educación. No podemos seguir haciendo las mismas cosas, con los mismos planteamientos, aunque los disfracemos de lagarterana. Y ahí hay un gran desafío, porque si no, seremos incapaces de, digamos, preparar un futuro que es completamente diferente. Yo simplemente les voy a dar, y con esto termino, sin perjuicio que después podamos participar en el debate, les voy a dar unas cifras que proceden del anuncio, el resumen de un informe que la consultora internacional McKinsey & Company publicó en su página web hace 4 o 5 semanas. Ya saben ustedes que, aunque ha hecho su incursión en el ámbito de la educación, McKinsey es una consultora especializada en finanzas y en tecnología. Bueno, pues lo que nos dice el estudio de McKinsey es que en el momento actual, con las tecnologías actualmente disponibles en el terreno de la inteligencia artificial y de la robótica, el 45% de las tareas de las actuales ocupaciones
podían ser realizadas por las máquinas. Los que proceden del mundo de la tecnología conocen perfectamente la ley de Moore y conocen la posibilidad de transponer la ley de Moore como ley que indica la aceleración de los cambios en el terreno tecnológico. Ustedes saben perfectamente que el futuro puede cambiarnos de manera brusca y la educación está comprometida, como ninguna otra institución social, con la preparación del futuro de las nuevas generaciones. Y tendremos que preocuparnos, como se ha dicho, por, desde luego, las habilidades cognitivas, pero también tendremos que poner la atención en las habilidades no cognitivas, en el mundo de los valores, en la capacidad de heredar todo ese acervo cultural y social que es propio de la civilización occidental y que va a permitir a nuestros chicos ser capaces de reorientarse en un mundo incierto, en donde el término y el concepto del significado, la capacidad de otorgar significado a nuestras vidas, a nuestras acciones, de adaptarnos a contextos en donde probablemente el empleo estará mezclado con el no empleo y habrá intervalos de empleo con intervalos de no empleo y una situación completamente imprevisible, aunque asome por el horizonte. Entonces nuestros chicos tendrán que tener esa capacidad de adaptación y el sistema educativo tiene que ser capaz de asumir desde ahora mismo los desafíos del futuro que se nos viene encima. Muchas gracias. Ignacio, precisamente me gustaría hilar con este entorno de incertidumbre y la posible preparación de nuestros alumnos para ese mundo del 2035-2045 en el que se habla de la generación de la singularidad, de la importancia precisamente de las habilidades inherentes al ser humano. ¿Qué hacemos con el currículo? ¿Qué papel tiene el currículo en esa preparación de los jóvenes? El currículo actual, me refiero. Uf, vaya pregunta. Vamos a ver, yo estoy aquí representando al Club de Excelencia en Gestión, que es una asociación empresarial que lo que busca es mejorar la competitividad de las organizaciones. Y además, como tengo un ser que es inseparable, pues tengo un centro de preescolar con mi mujer y además soy padre de familia numerosa. Así que me voy a permitir hablar en mi condición triple de padre de 3 adolescentes, bueno, 4 adolescentes, de propietario de un centro de preescolar y de secretario general de esta asociación, que es el Club de Excelencia en Gestión. La verdad es que lo primero, me tienta poco hablar del currículum porque yo soy muy partidario de lo que ha dicho Javier. O sea, yo creo que la educación debe ser para formar personas. Y formar personas no es enseñarles los afluentes del Manzanares en Madrid o los del Ter en Cataluña. Yo creo que formar personas es enseñarles a ser solidarios, es enseñarles a ser curiosos, es enseñarles a utilizar sus diferentes inteligencias hasta el nivel que puedan, es enseñarles a comportarse cívicamente y hacerles felices. Yo creo que aquí hay un debate sobre el futuro y la tecnología, pero lo primero que deberíamos es no agobiarnos, no angustiarnos tanto con la tecnología y pensar que nuestro papel relevante y lo que la sociedad espera de la educación es formar a personas que sean felices y que se manejen después con esa felicidad en sus diferentes campos profesionales. Y lo digo porque yo sufro un cierto exceso de pasión por la tecnología, que yo soy muy partidario, pero en el colegio de mis hijos te informan prácticamente 3 minutos después de que uno de mis hijos ha llegado tarde a una clase. Pues oiga, ¿y yo qué quiere que le haga? ¿Le llamo por teléfono y le regaño? O sea, es verdad que antes no sabías casi nada de lo que pasaba con tu hijo en el colegio, pero ahora hemos llegado a un extremo de utilización de la tecnología que me parece un poquito excesiva, el gran hermano colegial que hay. Yo creo que hay que combinar adecuadamente la tecnología con lo que los profesores que están sufriendo para adaptarse en muchos casos, en otros se adaptan rápidamente,
pero creo que hay que poner por encima del currículum y por encima de la tecnología los valores de las personas, que es lo que queremos educar y lo que la sociedad defendemos y queremos. Y el problema es que la educación está excesivamente politizada, como hemos visto, y se aburre en debates estériles que llevan años y años y años, y nos olvidamos que necesitamos formar personas felices que estén capacitadas para hacer un trabajo profesional en el futuro. Muchas gracias. Sí, ¿queríais decir algo? Sí, bueno, quería, porque hay una cosa que me ha gustado, bueno, me ha encantado, ya digo, ojalá estuviera ahí para... hay dos cosas que me han gustado, todo lo que ha dicho usted, y también algo que ha dicho usted, porque me ha inspirado ahora, y entonces he dicho, ha hablado de que hay una visión macro y una visión micro. Para mí, que soy un maestro que está con los niños todos los días, hay una visión macro que es el PISA y una visión micro que es una familia y un niño. Y lo que más le importa a una familia es su hijo. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y yo tiendo ahora a pensar, digo, realmente ojalá se pueda cambiar algo y ojalá se tenga en cuenta alguna de las ideas que se tienen aquí para cambiar esa visión de la escuela. Y voy a hablar de tres cosas tremendamente básicas. La primera es que es una obviedad tremenda y es que tenemos que tratar, en cualquier cambio, hacer de la escuela un lugar donde a los niños les apetezca ir. En ese sentido, claro, yo les podría preguntar a ustedes, o les podría preguntar a vosotros, si os gusta el trabajo que tenéis, porque si os gusta es maravilloso, pero si no, tenéis la opción de intentar buscar otro, y los niños no tienen esa opción. Entonces van a estar mínimo 14 años con nosotros, así que tenemos que hacer lo posible para hacer de la escuela un lugar donde a los niños les apetezca ir, escuela e institutos. Eso es una de las herramientas más potentes que tenemos para luchar contra el fracaso escolar, es una obviedad. Luego el hecho de invitarles a participar constantemente en la sociedad, la necesidad de educar en valores, que es fundamental, basta con mirar los telediarios para ver lo que tenemos ahí, lo que hemos dicho que es necesario hacernos mejores colectivamente, ¿no? El invitar a los niños y adolescentes a participar en la sociedad y en el propio centro, porque también se olvidan los centros que los niños están ahí y tienen que participar y hacerse, al menos tienen que ser importantes dentro de la construcción. Tener en cuenta la esencia de los niños, como veis, algo tremendamente básico. Estamos hablando de una microvisión, pero que llega al punto de pararse y pensar de qué está hecho un niño. La creatividad, la curiosidad, todo eso hay que estimularlo en las aulas cada día y no solo meter conocimientos, ¿no? El hecho de tener en cuenta también que los deberes, ahora no me voy a poner aquí a hablar de los deberes, que es algo que tenemos que revisar seriamente, porque hoy habrá a la hora de cenar miles de niños haciendo deberes. Entonces, seguro que todos habéis visto alguna serie de estas de televisión que pone continuará y os quedáis con las ganas. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? con la educación también, dejarles con más ganas de que vuelvan. Y el hecho de meter horarios y meter lugares para escuchar a los principales protagonistas, que son los niños. Casos como el acoso escolar. Basta con que le preguntes a una familia que tiene un niño o una niña que está sufriendo esto, hay cientos y cientos. ¿Qué podrían hacer? Cambiarían cualquier cosa. Es necesario encontrar tiempos y lugares para tener la posibilidad, como niño, de explicar y de escuchar, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y bueno, ya hablando del currículo, también me encantaría que la gente que entienda que va a poder cambiar cosas, que va a mirar hacia adelante la educación, en lugar de añadir más, que quite y que tengamos tiempo para poder escuchar, ¿no? Voy a dar paso a Javier, que lo había pedido antes. Gracias. Muchas gracias, César. Completamente de acuerdo con lo que planteas, y yo quiero enlazar esto de la cuestión del currículo con la cuestión también de la centralización, ¿no? Y las nuevas centralidades. Y también con este marasmo de cambios legislativos que no por cambiar las leyes realmente cambia el fondo de la educación, ¿no? Y es, remitiéndome a mi faceta también de padre, yo tengo un chaval de 2 años y medio. Imagínense que este chaval es del siglo XXI. Está siendo ahora mismo educado por maestras que se han educado y son del XX. Y si Dios quiere, ojalá Dios lo quiera, llegará al siglo XXII, porque ha nacido en el año 13.
Claro, evidentemente, una persona que va a llegar al siglo XXII, educada por alguien del siglo XX, en el siglo XXI, si no adaptamos el currículo a lo que se ve venir, como apuntaba Francisco López Rupérez muy bien, es muy difícil. ¿Y cómo podemos apuntar a lo que se ve venir? Hay cosas que se ven venir. La Unión Europea, la OCDE, ha dicho cosas que se ven venir. La Unión Europea ha hablado de las competencias clave. Aquí se han intentado implantar las competencias clave, yo creo, con un déficit formativo en el profesorado claro. Y se ha seguido manejando la escuela basada en contenidos y no en conocimiento competencial. El contenido, evidentemente, es imprescindible, pero si nos quedamos en el contenido se va a olvidar porque no lo ponemos en una práctica significativa, que es la competencia. Por tanto, si no trabajamos el currículum desde esa perspectiva competencial, evidentemente el currículo está quemado. Y hay un currículo que va más allá de lo que es el currículo de aprender el TER o aprender el Manzanares. Es que hay entidades de nueva centralidad en este debate de centralización-descentralización. Estamos en un mundo en que ahora mismo la supranacionalidad y la globalización hace que hablar de centralidad o descentralización es una cuestión meramente política, pero no personal. No somos para nada de una localidad en términos personales, porque podemos tener amigos con los que hablamos por Skype en Australia y podemos estar casados con una alemana, con un hijo que ha nacido en España y que cuando le voy a registrar en el registro civil me dicen español o alemán. Y digo, ¿no puede ser ciudadano europeo? Y me dicen que no. ¿Cómo responde la escuela a estos nuevos mundos, a esta nueva internacionalización, a esta nueva globalización? Yo creo que está respondiendo mal. Y los cambios hay que hacerlos en mucha dirección. Y retomo la pregunta que me hacías, que me parece que te quedaste un poco insatisfecha cuando dije que a ninguno. Claro, porque ninguno es perfecto y todos tienen sus defectos. Pero sí hay cosas de algunos que podríamos aprender. Yo creo que podríamos aprender de Finlandia el modelo comunitarista y el modelo de implicación familiar que tienen las familias en los centros. Pero claro, no son latinos, son vikingos. Son vikingos, son comunitaristas, han tenido una geografía y un clima que les hace apoyarse muchísimo en comunidades muy pequeñas y mueren por la comunidad. Para un vikingo, cuando un vikingo dice que la playa es de todos, significa que tendría que pedirle permiso a todos para echar las pipas en el suelo de la playa. Esto no ocurre en general en el mundo latino. No ocurre. Si la playa es de todos, como es mía, puedo echar las pipas en la playa. Bien, entonces yo quiero la familia finlandesa. Quiero a la empresa alemana preocupada por la formación de sus trabajadores al nivel de la empresa alemana y, por supuesto, el tejido empresarial e industrial que tiene Alemania. ¿Por qué somos muy buenos en formación profesional en hostelería? Porque tenemos un gran tejido industrial hostelero y en temas de cocina, de hostelería y de cocina, ¿no? Pues bueno, quiero eso de Alemania, no quiero otras cosas de Alemania. También quiero de Alemania la formación del profesorado, donde acaban y están 2 años cobrando sueldo en un proceso de inducción hasta que llegan a ser realmente profesores. El famoso MIR educativo que ha planteado en este país gente tan brillante como Francisco López Rupérez y otros, ¿no? Es decir, no se puede aprender a ser profesor al día siguiente que sales de tu carrera. Y, por ejemplo, quiero en el currículo, y conecto lo que decíais de currículo los dos, el modelo maltés, donde realmente trabajan por proyectos y por competencias, donde se ha acabado biología, química, física, geología. Si es que hoy esto está absolutamente trasnochado, si esto proviene del academicismo napoleónico de Francia y está muerto, porque hoy la biotecnología, ¿qué es? ¿Biología o tecnología? No, mire usted, o sea, es que con productos orgánicos podemos hacer máquinas. Entonces, esto está muerto. ¿Qué hace Malta? Tiene 8 áreas competenciales, las 8 competencias clave, las 8 que ha dicho, por cierto, la Unión Europea, que ni es la Comunidad de Madrid, ni es el municipio de Leganés, ni es la Administración española. Es una nueva centralidad a la que hay que atender y a la que se atiende bastante poco, por cierto. Gracias, Francisco. Bueno, como yo he debido adoptar el papel de la visión macro del sistema al cual se ha contrapuesto la visión micro de César Arbona, quiero decir primero a César que he sido cocinero antes que fraile, es decir, yo soy profesor de bachillerato, soy catedrático de instituto y doctor en ciencias físicas. O sea que he sido, cuando se habla de las competencias, y yo recuerdo mi experiencia profesional de competencias, pues toda la vida un buen profesor de física ha enseñado competencias, toda la vida, porque desde luego la física, si no se sabe hacer, no es física. De manera pero quisiera, por adoptar un punto de vista positivo, señalar lo que en mi opinión es el ámbito esencial de articulación entre el enfoque micro
y el enfoque macro. Y ese ámbito es el del profesorado. Por eso, algunos de nosotros nos hemos empeñado en sacar a la palestra una reflexión profunda sobre el fortalecimiento de la profesión docente. Yo puedo decirles que en los próximos 10 años más de la tercera parte del profesorado de todo nuestro sistema educativo va a jubilarse. Tenemos que hacer una renovación profunda del sistema. Y vamos a perder profesorado, digamos, experimentado por otro nuevo que se incorpora al sistema de planteamiento, que es a todas luces, y no voy a invocar estudios internacionales que los tenemos, como saben los expertos, que es a todas luces insuficiente. Tenemos que concebir un nuevo modelo de formación inicial, de selección previamente del profesorado, de perfeccionamiento, de desarrollo profesional, de carrera docente. Y, puesto que se sabe muy bien, lo ha dicho extraordinariamente bien el profesor Del Valle, las políticas para que sean exitosas no se pueden transponer sin más de un país a otro, sino que tienen que contextualizarse. ¿Qué mejor que en vez de copiar modelos exógenos, nos fijemos en un modelo que es el modelo sanitario, que ahora está siendo imitado igualmente por los abogados, o sea, que decir que no, en el que radica en buena medida la clave del éxito de nuestro sistema público de salud. Nuestro sistema público de salud resiste la comparación internacional extraordinariamente bien. Yo les voy a dar un dato para ilustrar este asunto. Pero vamos, los estudios cuantitativos también lo manifiestan. En un análisis internacional riguroso, realizado por la revista Newsweek, España, en el ranking internacional de los países más avanzados, estaba situado en la tercera posición en cuanto a calidad de su sistema sanitario. Y estaba situado el último en cuanto a la calidad de su sistema educativo. Finlandia estaba situado el primero en cuanto a la calidad del sistema educativo, pero el 17º en cuanto a la calidad de su sistema sanitario. Algo estaremos haciendo bien en sanidad que no estamos haciendo en educación. Y el tema de la profesión docente como profesión robusta, con esto no estoy descalificando ni desconfiando de cada profesor o profesora individualmente considerado, pero estoy centrándome en la profesión, en el carácter robusto de la profesión, una profesión que se apoya en un conocimiento experto que se hereda, entre comillas, se transmite de una generación a la siguiente, en donde la generación formada transmite su saber y su saber hacer a la siguiente formación que entra en el sistema. Una profesión docente en donde hay una comunidad de práctica solidaria y el saber hacer de cada uno de los profesores no se extingue cuando cierra la puerta del aula. Es decir, ese cambio sustantivo de la profesión docente en sentido del fortalecimiento lo podemos y lo sabemos hacer porque tenemos el ejemplo claro que es perfectamente transponible del ámbito sanitario al ámbito educativo. Gracias. Jordi, Sí. creo que tenías una observación. Sí, muchas gracias. Sí, solo muy rápido, dos ideas. En primer lugar, yo pienso que uno de nuestros problemas es que hemos intentado polarizar la discusión entre valores y empleabilidad, y no es contradictorio. Hemos de complementar las dos cuestiones, pero no nos olvidemos que los valores también vienen de la familia y, por tanto, si le dejamos todos los valores a la escuela, estamos pegando libertad, y eso es fundamental. Por tanto, pongámonos cada uno en su justo término. En segundo lugar, ¿por qué apostamos por la empleabilidad? Porque realmente lo que queremos es los resultados, lo que piden los estudiantes. A medida que van pasando por el sistema educativo, el resultado, y uno de los resultados que nos piden es tener la suficiente capacidad, por decirlo de alguna manera, utilizando un concepto general, para poder tener un buen trabajo. Eso no se logra si quien designa las competencias no sabe cómo es el mercado de trabajo. Ahí estamos reclamando esto, esa necesidad de alguna manera de ser real
que la educación se adapte a la realidad y en muchas ocasiones eso no se produce. Muchas gracias. Javier. Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que hacerlo compatible, porque no lo es que hablemos de resultados y de valores, y sobre todo desde el enfoque competencial. Si hablamos desde el enfoque competencial, que educar es enseñar a ser, y ser es un estar en un tiempo y en un espacio, en ese tiempo y en ese espacio está el empleo. Evidentemente estamos en una sociedad en que el empleo es fundamental, por tanto el empleo habrá que abordarlo también, y también todas las cuestiones de valores que nos ayudan a ser en esta sociedad y no otra, y entender esta con todo el acervo cultural occidental que apuntaba Francisco López Pérez, ¿no? Yo quiero andar en la línea de lo del MIR y lo del profesorado, porque me parece clave, me parece vital. Creo que efectivamente se ha dicho que el profesorado es la pieza fundamental de los sistemas educativos. Ningún sistema educativo puede alcanzar mayor calidad que la calidad que tienen sus profesores. Esta es una de las conclusiones de los informes internacionales, entre ellos el McKinsey que se ha mencionado aquí. ¿Qué hace Finlandia, por ejemplo, con su profesorado? Exigirle algo que es muy parecido a lo que exigimos nosotros a nuestros médicos en nuestro sistema sanitario y que está funcionando. Para entrar en Finlandia en la carrera de profesor de historia, profesor de Finlandia, etcétera, exige un 9. O entra 1 de cada 10 aspirantes a la carrera de ser profesor. Hay menos estudiantes por aula, se les ofrece mucha mayor calidad en la formación y son los mejores estudiantes de bachillerato los que llegan. Evidentemente me parece un modelo muchísimo más eficiente que en el nuestro, donde la entrada es mucho más masiva, por tanto hay aulas donde hay más estudiantes, la educación no siempre es de la calidad requerida. Por no hablar del modelo, el modelo en nuestro país es concurrente para la secundaria. Primero uno es profesor de historia y luego hace un CAP, todos sabéis lo que es el CAP, algunos lo habréis hecho de aquí. Ahora es un máster, creo que hemos ganado mucho con el máster, es un CAP vestido largo, pero bueno, no está mal, es un máster, pero en realidad el profesor en secundaria normalmente ha sido un historiador que acaba siendo profesor, ¿no? Muy buenos, muchos por cierto, y tenemos la mejor formación disciplinar en el profesorado de secundaria de toda Europa, pero no ocurre así con la formación pedagógica. ¿Por qué? Porque es insuficiente con ese CAP, con ese máster. Modelos como el finlandés son modelos concurrentes, es decir, que a la vez reciben la formación disciplinar y la formación en pedagogía. Porque uno, desde que acaba el bachillerato en Finlandia, se mete a ser profesor de historia, donde lo clave de su identidad profesional, donde lo sustantivo es profesor y lo adjetivo calificativo es de historia o de filosofía. Y en esa carrera de profesor sí que te garantizo que no confunde lo que es una habilidad, una competencia, una destreza, de una capacidad o de una aptitud, que son cosas bastante complejas para manejar en el aula con cierta frivolidad. Evidentemente creo que el modelo de formación de profesorado hay que repensarlo, hay que ser más exigentes en la entrada y hay que ir a un modelo claramente médico. Los finlandeses hoy exigen lo mismo al profesional de la educación que al que va a ser médico. Nosotros seguimos teniendo una profesión médica altamente valorada por su exigencia en la entrada y por su proceso de formación, que es de casi más de 10 años, y en cambio en el magisterio y en el profesorado hay que decir que eso no es así. Y que si a pesar de eso tenemos muchísimos buenos profesores y la educación de este país tiene un nivel muy digno de su profesorado, es gracias al esfuerzo que tienen que hacer enorme en una formación permanente, que tienen que sacar huecos robándoselo a otras cosas porque no tienen el espacio que la administración no le da el suficiente en muchas ocasiones, y eso tiene un mérito que es muy de valorar, que por ejemplo en otros países no se ve tanto. Ese esfuerzo que tiene que hacer el profesor español, que no viene de serie con toda esa formación pedagógica y que se la curra él solito a base de un esfuerzo enorme, y eso hay que ponerlo en valor, yo creo. Gracias, Ignacio. Bueno, yo quiero reforzar el mensaje que daba Francisco de optimismo. Yo creo que España es un país que le gusta fustigarse tremendamente y en el tema de educación nos fustigamos mucho, en algunos casos porque es justo, pero en otros innecesariamente. Yo represento a esta asociación que evalúa los niveles de excelencia en organizaciones. Bueno, pues aquí me he encontrado con varios directores de colegios que tienen el nivel más alto de excelencia que nosotros otorgamos. La evaluación de la excelencia implica ver primero quiénes son los líderes en una organización. Y en el sector educativo esto es un tema crucial, porque se está hablando del profesorado, pero no tiene muchas veces esa capacidad de liderar ni su propia clase, porque está muy atado por muchas cosas, desde recursos a formación, y no se encuentra con capacidad.
Hay un segundo aspecto que evaluamos, que es la estrategia. La estrategia, cómo se hace la estrategia de esa organización. Y no hay objetivos claramente definidos en algunas organizaciones. Pero, insisto, aquí hay representantes de organizaciones que lo hacen muy bien, no bien, muy bien. Hay que evaluar a las personas, cómo se las selecciona, y se hablaba de cómo lo hacen los finlandeses, que parece que es lo razonable, como ayer oía que nosotros tenemos un sistema médico tan bueno porque los números clausus que fueron tan odiados durante mucho tiempo en las facultades de medicina, hoy han generado en buena medida una selección de personas muy capacitadas para ser médicos y que, por cierto, son tremendamente valorados en países como el Reino Unido, y no solo los médicos, sino todo el personal sanitario, las enfermeras, etc. En la evaluación que nosotros hacemos de las organizaciones está cómo se utilizan los recursos para que los procesos funcionen de forma eficaz y eficiente. Y además medimos los resultados de satisfacción de clientes, de satisfacción de las personas que trabajan en la organización, de cómo impacta en la sociedad y de los resultados para los accionistas. Si esa visión global los colegios fueran capaces de irla copiando, simulando, aprendiendo, emulando de los mejores, estaríamos en un proceso de mejora continua que es el objetivo de la excelencia y que es lo que nosotros tratamos de ayudar a las organizaciones. Insisto, aquí hay colegios que funcionan con niveles de excelencia comparables a los mejores de Europa. Y tengo constancia porque he evaluado a colegios en Europa. Es perfectamente posible que podamos hacer esa revolución. Lo que es importante es que seamos un poco más optimistas y creamos en nuestras posibilidades. Lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a la siguiente generación, a la que se está educando, esfuerzo y perseverancia. Y seremos capaces de alcanzar esos logros. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, sintiéndolo muchísimo, porque la conversación está bien interesante, toma la palabra y creo que vamos a tener que sentar, y es una pena porque la conversación da para mucho. Muy bien, ¿me cedes la palabra sí, o terminamos? Sí. Muy bien. Yo quiero decir una cosa que tiene que ver con todo esto del nivel macro, nivel micro, y que tiene que ver con el profesorado. Un par de cositas nada más y seré lo más sintético posible. En primer lugar, que una de las condiciones, no la única obviamente, pero una de las condiciones de las buenas políticas educativas es que, además de efectivas, eficaces, sean masivas. Porque de esa manera podremos cambiar el panorama en el sentido de la mejora del país en su conjunto. Eso es esencial. Yo es que lo he visto con mis propios ojos, he sido testigo de ello. No me cabe la menor duda que hay centros extraordinarios. Hay profesores, yo lo que mejor conozco es la enseñanza pública, hay profesores que trabajan en condiciones súper difíciles y sacan adelante a sus chicos. Ahora que me consta que hay profesores extraordinarios y centros magníficos. Pero el desafío es conseguir que las políticas operen sobre el conjunto de la realidad del país. Porque entonces es cuando seremos capaces de dar ese salto cualitativo que esperamos. Y luego después, segunda precisión. Indudablemente, a la hora de hablar del profesorado, los procedimientos de selección son importantes, pero son insuficientes. No es el profesorado el sujeto individualmente considerado que tiene que ser objeto de políticas educativas. Tiene que ser la profesión docente, porque es lo que garantiza que vamos a ir más allá de las individualidades. Y eso es lo que tiene la profesión médica, en donde la formación, la formación inicial, la carrera profesional está integrado en un todo coherente, que se refuerza recíprocamente. Es decir, el desarrollo de la carrera refuerza el procedimiento de formación inicial y la formación inicial refuerza el procedimiento de carrera. Y tenemos una comunidad de prácticas verdaderamente efectiva, en donde el saber hacer se transmite de una generación a la siguiente. Entonces, el problema de la situación española es que la profesión docente es una profesión débil.
Es una profesión débil, por mucho que tengamos profesores aisladamente considerados extraordinarios. Y las políticas, y conecto con mi primera observación, las políticas, para que sean buenas y por tanto masivas, tienen que afectar a la profesión en su conjunto y no a un alumno o a un candidato a profesor individualmente considerado. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.